Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver lo que es la epístola de los Gálatas. Con la ayuda del Espíritu Santo, que Él sea el que hable, que Él sea el que redarguya, que Él sea el que transforme nuestros corazones, que Él haga la obra. Señor, en esta hora, Señor, yo te pido que tú me guíes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú pongas en mí palabras de verdad, palabras, Señor, que vengan de ti, Señor, palabras que puedan traer consuelo, palabras que puedan redarguir, que puedan confortar. Yo te pido que en esta epístola, Señor, seas tú glorificándote, Señor, que las personas puedan conocer tu evangelio, puedan conocer la verdad por la cual tú viniste, Señor, que nosotros somos libres de la ley, que si vivimos es por gracia y tú eres el que nos sostiene, Señor. Bendice todo aquel que esté escuchando este mensaje, Señor, y gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén. La carta de los Gálatas es la carta de la libertad. ¿Por qué es la carta de la libertad? Porque el tema principal de los Gálatas es que tenemos libertad en Cristo. Tenemos libertad en Cristo cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Tenemos libertad en Cristo por gracia que viene por medio de la fe en Cristo Jesús. El primer tema que yo les quiero compartir el día de hoy se llama libres por gracia. Libres por gracia. Yo les invito primero que nada que abran sus Biblias en Gálatas 1, del verso 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para introducirnos un poquito en la epístola de los Gálatas, como les he comentado, esta epístola de los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo. Aproximadamente fue escrita en el año 49 después de Cristo. El apóstol Pablo había evangelizado varias iglesias en lo que es el área de Galacia. Galacia no era una ciudad, sino más bien era un territorio, una región que estaba en Asia Menor, la cual actualmente es la actual Turquía. La carta de los Gálatas habla de la libertad que tenemos en la salvación por medio de creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que esto lo recibimos solamente por gracia. Gracia que significa que es un don, es un regalo inmerecido, es un favor que no merecemos. Sin embargo, Jesucristo nos los da solamente por fe, Y vemos que esta libertad viene a nosotros cuando se nos revela la verdad del Evangelio, cuando se nos revela el Evangelio de Jesucristo, lo que Él vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Vemos en Juan 8:32 que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay libertad de salvación cuando nosotros escuchamos el Evangelio de Cristo y lo recibimos en nuestro corazón. Somos libres cuando decidimos arrepentirnos de nuestros pecados. Somos libres de esas cadenas de pecado que nos tenían esclavizados. En Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Que el propósito de esta epístola sea no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es por eso que el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas,
para que dejen de estar bajo la ley, para que no vivan una vida de legalismo, sino vivan una vida de gracia, una vida inmerecida, porque sabemos que no somos perfectos y necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida para vivir una vida santa. Los propósitos de esta epístola son 3. El primero era para defender el apostolado de Pablo, porque los falsos maestros estaban desacreditando la autoridad de Pablo. Lo estaban desacreditando por 3 razones. La primera razón era porque el apóstol Pablo no estuvo en el tiempo de Jesucristo. Él no vio a Cristo crucificado, no fue electo por Cristo y tampoco vivió con Cristo. Entonces estos falsos maestros decían y enseñaban a los gálatas y le decían, mira, es que el apóstol Pablo no tiene autoridad, porque mira, los verdaderos apóstoles fueron los que fueron llamados por Cristo cuando Cristo estuvo, fueron los que vieron a Cristo, fueron los que vieron cuando Cristo fue crucificado. Entonces querían pervertir, querían quitar esa autoridad que el apóstol Pablo tenía, que era una autoridad que venía directamente de Dios y no de los hombres. Y es por eso que el apóstol Pablo, vamos a ver más adelante, él enfatiza mucho que su autoridad como apóstol es directamente de Dios y que lo que él habla está respaldado por medio de Dios. El segundo propósito era para establecer el evangelio de la gracia. Estos falsos maestros estaban diciendo que no, que como gentil convertido tenías que circuncidarte, tenías que guardar la ley judía y sus reglas y sus costumbres para poder ser salvo. Entonces el apóstol Pablo, ante esa situación que estaban viviendo los gálatas, él se ve en la necesidad de proclamar el evangelio, de proclamar la verdad y decir, no es por ley, no es por las buenas obras que nosotros podamos hacer, sino que es por gracia. Y eso es el evangelio. El evangelio verdadero es por gracia. El evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas significan de que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otro evangelio que nos pueda ofrecer lo que el evangelio de Cristo nos ofrece. No hay otro evangelio verdadero que nos ofrezca la libertad, ser salvos solamente por medio de la fe. En Romanos 3:20 dice, ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado de él. Ningún ser humano. No por las obras que tú hagas vamos a ser justos delante de Dios. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos hace conocer que estamos mal. Los mandamientos, cuando en el Éxodo 20 vemos los 10 mandamientos, cuando nosotros los leemos, nos hace ver, ¿sabes qué? Nosotros estamos mal, nosotros estamos desobedeciendo este mandamiento, y entonces nos hace ver que nosotros estamos en pecado. Ese es el propósito de la ley, pero el propósito de la ley no es que seamos salvos o que seamos justos delante de Dios. Para eso está la gracia, para eso está la fe. Nosotros somos justos delante de Dios por la fe en Cristo Jesús, por creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí en Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. No dice somos justificados por la ley. No, somos justificados si creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y esto es por gracia, porque es un don de Dios, y esto es para que Dios reciba toda la gloria y nosotros no nos llevemos toda la gloria, porque el propósito de las obras, cuando nosotros
creemos ser justos por lo que nosotros hacemos, eso hace que nosotros nos ensoberbezcamos y creamos que somos merecedores cuando no somos merecedores de nada. Necesitamos la gracia de Dios para vivir una vida en santidad. Necesitamos la ayuda de Dios para romper con ese pecado que no le agrada a Dios. No es por la ley, no es por lo que tú hagas, es por la gracia de Dios. Como cristianos, la gracia de Dios es la que nos tiene que sostener. Tenemos que vivir por la gracia de Dios. La gracia de Dios no es para que nosotros abusemos de ella, porque ciertamente Dios es un Dios justo. Él conoce todos nuestros pensamientos, Él es un Dios que todo lo sabe. Y Él no es un Dios que puede ser burlado. Ciertamente cuando nosotros recibimos por fe al Señor Jesucristo, creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, y realmente nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces nosotros decimos dentro de nosotros: Señor, hágase tu voluntad. Quiero vivir como a ti te agrada. Y es ahí cuando vienen las obras. Pero si no viene la fe primero, no pueden venir las obras. Las obras vienen como consecuencia del amor de Dios hacia nosotros. Viene como consecuencia de decir: ¿sabes qué, Señor? Quiero ser esclavo por amor. Te conozco. He tenido un encuentro contigo y quiero conocerte. Y quiero agradarte con mi vida. Así como dice Santiago, ¿verdad? Vamos a Santiago 2:17. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Claramente nos dice que si nosotros nos llamamos cristianos, verdaderos cristianos, tenemos que mostrar nuestra fe en Cristo por medio de nuestras obras. Saber que Cristo es el que puso esa simiente, que puso su Espíritu Santo, que fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, como dice Romanos 5, y que tuvimos un encuentro con Él y Él nos transformó, y por medio de ese amor que recibimos nosotros decidimos entregar nuestra vida, nuestro alma, nuestro corazón, morir a nosotros mismos para vivir una vida que agrade a Dios, y es ahí cuando vienen las obras. Pero primero es la gracia, y la gracia de Dios es la que nos va a sostener. Estos falsos hermanos querían decirle a los Gálatas que por medio de hacer buenas obras, por medio de obedecer la ley, iban a ser justos delante de Dios. Y estaban queriendo imponer a los Gálatas de que ya no era por gracia, ya no era solamente por fe, y que no somos justos por fe, sino que no, mira, tú tienes que circuncidarte, tú tienes que guardar la ley, tú tienes que hacer esto y esto y el otro y el otro y el otro para obtener la salvación. ¿Cómo crees que vamos a ser salvos solamente por gracia? Así de fácil, no, tú tienes que merecértelo. Nosotros no nos merecemos absolutamente nada, porque no somos perfectos. Y si fuéramos perfectos, el único que realmente vivió una vida sin pecado fue Cristo, porque Él fue Dios mismo. Como no somos perfectos, cometemos pecados, y es por eso que Dios no permitió que la salvación fuera por obras, sino por gracia. Así que, como dije, el tercer propósito era animar a los cristianos a vivir libres de la ley, para vivir una vida en obediencia a Dios, una vida en la gracia, caminar en la gracia y no en la ley. En la salutación que leímos, vemos cómo el apóstol Pablo estaba sumamente decepcionado. Estaba sumamente enojado, digamos así, porque los Gálatas estaban apartando del evangelio de la gracia. Así que en esta salutación no vemos que Pablo tiene elogios para los Gálatas, no vemos que les dice:
a los santos, ¿verdad? Como vemos que se lo dice a otras epístolas como en Efesios, sino que más bien Pablo se va al asunto, a lo que es. ¿Por qué? Porque le tiene muy perturbado el saber que ellos se están alejando de la verdad del Evangelio. En Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Vamos a empezar esta carta analizando al autor de esta carta, que es el apóstol Pablo. Pablo, el nombre de Pablo viene del griego Paulos, que significa pequeño. El apóstol Pablo originalmente no se llamaba Pablo, sino que más bien se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, y le decían de Tarso porque él pertenecía a la provincia de Tarso de Cilicia. Vamos a ver nosotros en el libro de Hechos 7:58, que dice así: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Esta persona que estaba siendo apedreada era Esteban. Esteban fue el primer hombre cristiano que muere, ¿verdad? Que muere por causa de Cristo. Él murió siendo apedreado. Y dice así: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La palabra Saulo viene del griego Saulos, viene del hebreo Saúl, Saulo. Saulo perseguía a la iglesia, él tenía un espíritu anticristiano, él quería que los cristianos murieran, él tenía una amargura, una rabia, algo en su corazón por querer eliminar a los cristianos. Saulo tenía un espíritu legalista. Vemos en Gálatas 1:14 que dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Realmente él vivía una vida muy, muy legalista, una vida que realmente obedecía estrictamente las tradiciones del judaísmo, las tradiciones de sus padres. Vemos también que Saulo cumplía con todos los requisitos de la ley judía, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos requisitos? Pues vemos en Filipenses 3:5 que dice que circuncidado al 8º día, eso era uno de los requisitos de la ley judía, circuncidarse al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Vemos que Saulo era de la tribu de Benjamín, Saulo era un fariseo de fariseos, Saulo era un rabí. Un rabí es alguien que tiene mucho conocimiento teológico de las escrituras, de la ley, y para que alguien pudiera ser un rabí necesitaba estudiar aproximadamente 15 años de teología. Pablo era un erudito de las escrituras. Ese era Saulo. También Saulo era líder del movimiento anticristiano de Jerusalén, ¿verdad? Él tenía una posición de honor, un fariseo de fariseo, un legalista, pues tenía muy buena reputación, ¿verdad? Saulo estaba en buena autoridad. Sin embargo, Saulo, aunque era un líder, aunque conocía la palabra de Dios y era fariseo, él no había tenido un encuentro con Jesucristo. Él todavía no conocía a Cristo. Y vemos en Hechos 9 que cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, un día en su camino a Damasco, él se encontró con Jesucristo. Y cuando él se encontró con Jesucristo, su vida fue transformada. Su vida fue transformada radicalmente. Podemos verlo en Hechos 9:3. Yo les invito a que saquen su Biblia, yo les invito que juntos podamos escudriñar esas palabras para que realmente podamos observar la palabra y pueda caer esa palabra en nuestros corazones. Dice Hechos 9:3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo:
Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Qué hermoso vemos como Saulo, de tener una amargura, de tener un rencor, un odio por esos cristianos, cuando él se encontró con Jesucristo, él fue transformado en una persona diferente. Cuando nosotros somos encontrados con Jesucristo, cuando tenemos un encuentro con Él, es cuando nosotros somos transformados. Y es aquí la necesidad que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que cada día vayamos al aposento con Él, que cada día nos arrodillemos, que cada día le pedamos perdón al Señor por nuestros pecados, para que Él nos pueda transformar. Pero ciertamente sí, como nacidos de nuevo, sí tenemos la naturaleza de Dios, pero también está la vieja naturaleza. La vieja naturaleza que nos inclina a hacer lo malo. Pero si nosotros nos acercamos a Dios y tenemos un encuentro con Dios y decidimos morir a nosotros mismos, Él puede transformar cada día esas cosas que a Él no le agradan. Y es así como Saulo de Tarso, después de haber tenido esa transformación, ese encuentro con Jesucristo, se convierte en Pablo, el apóstol de los gentiles. Qué hermoso, ¿no? O sea que en ese mismo encuentro, Saulo fue llamado también por Dios. Fue llamado para ser apóstol, para llevar las buenas nuevas a los que no conocen la verdad, para llevar las buenas nuevas a los quebrantados, a los enfermos, a los gentiles, a los que están perdidos sin conocer la verdad que nos hace libres. Vamos a Hechos 9:15, que dice: El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Pablo, después de ser Saulo, fue llamado por el Señor, fue llamado como instrumento escogido para llevar el evangelio a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Que en verdad haya ese sentir en nuestro corazón de que Dios nos llame a una vida en santidad, una vida a proclamar su palabra, su verdad, una vida a proclamar su evangelio. Para todos aquellos que en verdad están perdidos, todos aquellos que no encuentran la verdad en su corazón y que creen que es por otro vínculo, pero no, el verdadero vínculo es por medio de la fe en Cristo Jesús. Él es el único que puede transformarnos de ser malos a vivir una vida en rectitud. Así como lo hizo con Pablo, Dios lo quiere hacer con nosotros. En Hechos 13 dice que habían en la iglesia en Antioquía profetas y maestros. Leamos la palabra de Dios en Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Pablo fue escogido por Dios desde que él se encontró con Jesucristo. Desde esa transformación, Pablo se convirtió y fue llamado por Dios. Y la confirmación de su llamado fue a través de los líderes. Fue enviado por el Espíritu Santo a predicar a los gentiles. Tal vez tú digas:
yo tengo un llamado de predicar el Evangelio. Yo sé que la misión que yo tengo es proclamar su verdad. Créeme que todo tiene su tiempo. Y si realmente Dios te ha apartado para proclamar la verdad, Él lo va a hacer en su tiempo y lo va a confirmar por medio de tus líderes. No tenemos por qué estar angustiados, no tenemos por qué precipitar los tiempos de Dios. Simplemente Dios quiere que nosotros lo conozcamos más en intimidad y conozcamos más su palabra, que lo estudiemos y que lo obedezcamos, que vivamos una vida que podamos examinarnos a nosotros mismos cada día, no examinar a los demás como los fariseos, ¿verdad? Que ellos examinaban los errores de los demás y sus pecados. No, que seamos responsables en cuidarnos a nosotros mismos para vivir una vida que agrade a Dios, una vida en santidad. El segundo punto de este texto en Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol. Vamos a analizar qué es un apóstol. Apóstol viene del griego apóstoles, que significa enviado, mensajero. El apóstol es alguien que es enviado por Dios mismo. Y Pablo fue enviado y fue un mensajero de Cristo. Él fue designado por Dios. Él tenía la autoridad de Dios para predicar su evangelio, la autoridad de Dios para escribir las cartas que él escribía del Nuevo Testamento, la autoridad de Dios para hacer milagros, así como Hebreos 2:4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Los apóstoles hacían milagros. Los apóstoles tenían un ministerio, y ese ministerio es que ellos eran hombres de fundamentos. Según Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pablo reafirma y defiende su apostolado varias veces en este libro de los Gálatas. Lo podemos ver en Gálatas 1:1 y 2, en Gálatas 4 del 13 al 14, en Gálatas 5:2 y Gálatas 6:17. Pablo enfatiza en este libro: yo soy el apóstol de Jesucristo, no soy un apóstol de hombres, sino por Cristo. ¿Por qué? Para decirle a los Gálatas que él realmente lo que él les había enseñado anteriormente, cuando él había evangelizado y había fundado esas iglesias, lo que él estaba diciendo realmente era verídico, realmente era real, que no era una mentira, como estos falsos maestros les estaban haciendo entender a los Gálatas. Este título que Pablo se estaba dando no era para ser honrado, para ser venerado, para decir: mira, yo soy un apóstol, como hoy en día hay muchos así, ¿no? Que dicen: mira, yo soy el evangelista fulanito, el apóstol sutanito, yo soy el pastor sulanito, yo tengo una iglesia de tantos miembros y yo tengo 1,000,000 de iglesias por acá. No, ese no era el propósito que Pablo tenía en su corazón. Muchos sí pueden tener ese propósito. No, ¿sabes qué? Quiero ser venerado y honrado, y buscan un título, pero no buscan agradar a Dios, no buscan servir a Dios desinteresadamente, no buscan que la salvación venga para esas almas que lo necesitan, no tienen amor por las almas, sino más bien tienen amor por sí mismos, para verse ellos. Pablo enfatiza su apostolado que venía de Dios mismo y de Jesucristo, que lo resucitó de los muertos. Y los Gálatas, ¿por qué dudaban los Gálatas del apostolado de Pablo? Dijimos porque
estos falsos maestros, ¿verdad?, estaban desacreditando las credenciales de Pablo, estaban desacreditando la autoridad como apóstol que tenía Pablo, por 3 razones. La primera razón fue porque Pablo no vio a Cristo crucificado. Entonces decían, mira, Pablo no conoció a Cristo, Pablo no fue llamado por Cristo ni fue enseñado por Cristo. Por esa razón Pablo es un apóstol falsillo ahí que nada más está queriendo poner sus propias creencias. Estaban tratando de engañar a los Gálatas inventando mentiras, corrompiendo, pervirtiendo, y los Gálatas muy ingenuos, ¿verdad? Qué insensatos, como dice Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, que significa tontos. Oh Gálatas tontos, ¿verdad? ¿Qué nos fascinó? ¿Qué nos hechizó para creer en estas tonterías, de verdad? En estas tonterías. La verdad es que hay muchos que estamos así, muchos que carecemos de discernimiento, que nos dicen una cosa y no las creemos cuando realmente tenemos que discernir, juzgar lo bueno y juzgar lo malo y tomar lo bueno y apartar lo malo de nuestras vidas. Y los Gálatas desgraciadamente carecían de discernimiento y bueno, fueron alejados de la verdad creyendo que la salvación era por la ley. En 1 Corintios 15:5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí está hablando de Pablo. Porque yo soy el más pequeño. Pablo significa pequeño en el griego. De los apóstoles, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, vemos aquí que todo es por gracia. Soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo la gracia de Dios es tan importante en nuestras vidas? El hecho de discriminar la gracia de Dios es como decirle, ¿sabes qué? No necesito a Dios, es como apartarnos de Dios. Pablo estaba diciendo, sí, Pedro, los apóstoles vieron a Cristo crucificado, pero también yo vi a Cristo crucificado y yo fui llamado por él apóstol de los gentiles, y tengo la autoridad de parte de Dios para predicarles la verdad. Tengo la autoridad de parte de Dios para decirles que están mal, para decirles que están creyendo un evangelio pervertido, un evangelio falso, que es por la ley. El apóstol Pablo tenía el derecho de hablar con autoridad a las iglesias de Galacia, y es por eso que él enfatiza que él es apóstol. Según Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, bueno, yo soy apóstol, pero no soy de hombres ni por hombres? Porque había muchos, ¿verdad? Muchos que eran enviados. Dijimos que apóstol significa enviado, mensajero, que viene del griego apóstoles. En el Nuevo Testamento, la misma palabra griega, apóstoles, significa para describir hombres elegidos por las iglesias, por hombres, para llevar información o ayuda a una iglesia o a otra. Estos enviados, estos mensajeros, eran llamados apóstoles de los hombres. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, no soy un apóstol porque yo soy enviado por una iglesia o porque yo soy enviado por un hombre, sino que más bien soy apóstol porque Dios, Jesucristo, me envió, no por ellos. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres elegidos por las iglesias, por hombres. En 2 Corintios 8:23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo.
Vemos cómo en el Nuevo Testamento la misma palabra que dije, apóstoles, se utilizaba para hombres elegidos por las iglesias, y estos hombres eran escogidos por las iglesias de Macedonia para ayudar a Pablo, ayudarlo a llevar dinero, ¿verdad?, a los pobres en Jerusalén. Vemos otro ejemplo también en Filipenses 2:23 con Epafrodito. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí estaba diciendo que Epafrodito fue enviado por la iglesia de los filipenses para la misión de ayudar a Pablo en sus necesidades. Epafrodito fue un siervo del apóstol Pablo, fue un siervo fiel, un siervo leal y servicial, y la misión que tenía el Epafrodito era simplemente apoyar a Pablo en sus necesidades. Él fue enviado con ese propósito. Él no fue enviado por Dios. Sí, ciertamente Dios respalda, ¿verdad? Cuando un ministro te pide que hagas algo, Dios lo respalda, pero no con la misión de predicar el evangelio y tener esa autoridad de decir: mira, esta palabra que yo estoy diciendo no viene de hombres ni por hombres, no me la dijo sutanito, no me la dijo perengano, sino que Dios mismo me la está diciendo, y tiene la autoridad de Dios, viene respaldada por Dios, por Jesucristo y Dios el Padre, quien lo envió a la misión de predicar a los gentiles, de predicar su evangelio. En Gálatas 1:1 dice que Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. En Juan 13:20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que recibe a mí, recibe al que me envió. Una persona que es enviada no es más que su maestro. Y Pablo estaba diciendo: yo no soy más del que me envió, yo no soy más que Cristo, que Dios mismo, los que me llamaron, los que me dieron esta autoridad que viene de Dios mismo, no me hace ser más que nadie, pero sí sé que tengo autoridad sobre todos aquellos que están predicando un evangelio pervertido, que están diciendo que la salvación no es por gracia sino por obras. Tengo esa autoridad porque yo soy enviado por Dios. Fui electo por Jesucristo y por Dios el Padre. Eso nos habla, hermanos, de que nosotros no tenemos que estar preocupados por ser enviados por Dios, por decir: ¿sabes qué? Un papelito en el Instituto Bíblico de Teología, eso no nos va a hacer enviados, porque hay muchos que dicen: no, yo me voy a meter a una escuela bíblica porque ya con mi papelito ya voy a montar una iglesia. Porque ya con mi papelito ya quiere decir que ya soy pastor, ya soy evangelista, ya soy apóstol, ya soy profeta. No es así. Si tú tienes un llamado, si Dios te ha destinado para un propósito en tu vida y te tiene llamado a ser pastor, a ser evangelista, a ser lo que sea, Dios te va a llamar, pero en su tiempo Dios te va a confirmar a través de tus líderes. Y vivir una vida que agrade a Dios, una vida en santidad. Si nosotros queremos ser usados por Dios, pero no pagamos el precio estudiando la Biblia, no pagamos el precio muriendo al pecado, no pagamos el precio sirviendo a los demás y agradando a Dios, no vamos a poder caminar en el propósito que Dios tiene destinado para nosotros. Tenemos que pagar el precio si realmente queremos ser usados por Dios, si realmente queremos tener una autoridad viva que venga directamente de Dios. Dice también que lo resucitó de los muertos según Gálatas 1, que dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Qué hermoso es saber que sí, Cristo padeció en la cruz, Cristo todo lo soportó por nosotros, Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió, Cristo fue sepultado, pero también él fue resucitado el tercer día, para que se cumpliera la voluntad de Dios, la voluntad que Dios tenía para la salvación de los hombres. En 1 Corintios dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En 2 de Timoteo 2:8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Cristo resucitó al tercer día. Dios lo resucitó de los muertos para hacerle ver al mundo que realmente Él estaba siendo enviado por Dios. Cristo había sido enviado por Dios. No era un cuento mentiroso. No era un cuento de Cristo, no. Dios respaldaba la muerte de Cristo. Dios resucitó al Cristo en confirmación de que Él era enviado. Él enviado por nuestros pecados, para que si nosotros creemos en Él como nuestro Salvador, tenemos vida eterna. Cristo tenía el respaldo de Dios. Por el poder de Dios, Cristo fue resucitado. Y es así como el apóstol Pablo dice: así como Cristo fue respaldado por Dios, yo estoy siendo enviado por Jesucristo y por Dios el Padre. En Gálatas 1:2 dice: y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Vemos como Pablo primero, él dice: yo Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Y después en el segundo versículo ya menciona a los hermanos que están con él. Él no lo menciona para minimizar a sus hermanos o para decir: mira, yo soy más que mis hermanos, no, sino que él dice a los hermanos que están conmigo en el segundo versículo para él enfatizar su apostolado, para él dar a conocer que realmente su apostolado es verdadero, tiene la autoridad de Dios. Y después en el versículo Dios menciona a los hermanos creyentes que estaban con él y que les mandaban saludos a los Gálatas. En Gálatas 1:3 dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar aquí dos palabras: gracia y paz. El saludo que el apóstol Pablo y los hermanos que estaban con él les estaban mandando a dar a los Gálatas. Gracia. La palabra gracia viene del griego charis, que significa un don, un favor inmerecido, un regalo inmerecido que no merecemos. La palabra paz viene del griego eirene, que significa unir, prosperidad, paz. La gracia comúnmente era un saludo griego que ellos utilizaban. Ellos decían gracia como para decir hola. En cambio la paz era un saludo que utilizaban los judíos, ¿verdad? Paz a vosotros, era un saludo judío. Cuando Pablo dice en su saludo gracia y paz, la gracia se refiere al favor que nosotros recibimos, ese favor inmerecido que recibimos cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y por consecuencia de esa gracia, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, trae la paz. La gracia va de la mano con la paz. ¿Por qué? Porque la paz viene como consecuencia de la gracia. Tenemos paz para con Dios cuando recibimos su evangelio de la gracia y creemos por fe en Cristo Jesús. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso.
Somos justificados por medio de la fe, por medio de creer en Cristo como nuestro Señor. No somos justificados por lo bueno que hagamos, o por las buenas obras, o por la ley, sino más bien por la fe. Y como consecuencia de esa fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y este es el Evangelio. Jesucristo se dio. Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Cristo fue un sacrificio vivo por tus pecados. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados, por amor al mundo, porque Dios no quería que nadie pereciera, sino que procediéramos al arrepentimiento. Y es por eso que Él dio a su único Hijo, para que si en verdad tú crees y te arrepientes de tus pecados, puedas ser salvos. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Jesucristo, Él fue el único justo, ¿verdad? Él fue el único santo que realmente no pecó cuando Él estuvo, se hizo carne en esta tierra. Él no conoció el pecado. Sin embargo, Él siendo justo, Él siendo inocente, dijo: yo quiero pagar la deuda que tanto tú como yo tenemos, la deuda por nuestros pecados. Yo quiero rescatarlos, yo quiero darme en la cruz del Calvario. Yo quiero morir por ti. Y eso fue como pasó. Jesucristo siendo santo, siendo inocente. ¿Qué pudo haber hecho Jesús? Nada más que amarnos. Jesucristo solamente se dio por nosotros. Yo creo que a nosotros nos corresponde darnos a Él. Darnos como Él se dio a nosotros, incondicionalmente, sin reservas. Darnos a Él y decir: Señor, así como tú lo diste todo por mí en la cruz, muriendo siendo inocente, yo quiero darlo todo porque tú ya pagaste por mí, y yo quiero ser esclavo por amor. Yo quiero ser un seguidor que proclame la verdad, un seguidor que demuestre que verdaderamente te tengo en mi corazón, por medio de vivir una vida en santidad, una vida que te agrade. En Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Qué hermoso. Jesús se dio por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, para librar de las fuerzas del mal que estaban gobernadas por Satanás, para librarnos de esas ataduras, de esas cadenas. Él se dio para que nosotros fuéramos libres por medio de la fe, por medio de la gracia. Qué hermoso. En Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros seguíamos la corriente de este mundo, pero al venir Cristo y morir por nosotros, y nosotros creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados, somos libres de esa corriente del mal, de esa corriente que
nos tenía gobernada por Satanás, mas ahora nosotros estamos en la vida de Dios. Dice también conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, conforme al propósito que Jesucristo y Dios el Padre establecieron para que tú y yo obtuviéramos la salvación, para que los pecadores obtuvieran la salvación. En Gálatas 1:5 dice: a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Definitivamente Jesucristo debe ser el único que merezca toda la gloria y toda la honra, porque Él lo dio todo por nosotros. Él nos redimió, Él pagó la deuda, Él nos rescató, somos justificados por la fe y no por las obras. ¿Qué más se merece Él que toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos? Que por medio de nuestra vida le podamos dar gloria a Dios, que por medio de nuestro testimonio podamos decir que en verdad Cristo transforma, que en verdad Cristo cambia y Cristo vive en nuestros corazones. Y así como vive en nuestros corazones, puede vivir en todo aquel corazón que está desamparado, que no conoce la luz, que no tiene esperanzas. En Cristo está la vida y la vida eterna. Para concluir, el apóstol Pablo quería que los gálatas no se alejaran de la verdad del Evangelio, de la verdad del Evangelio que viene por medio de la fe en Cristo Jesús, que es por gracia. Y es por eso que él enfatiza su apostolado. Él enfatiza que él es un apóstol de Dios mismo, que él tiene la autoridad para hablar la palabra de Dios, para redarguirles, para decirles que están en un mal camino, para decirles que el Evangelio de la gracia es el Evangelio que nos lleva a la vida eterna. Jesucristo, por causa de Él darse a sí mismo por nosotros, Él nos regaló esa salvación. Si Cristo no se hubiera dado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿cómo hubiéramos obtenido la salvación? Todo, absolutamente todo, gira en torno a Cristo. Si no hay Cristo en el Evangelio, no hay salvación. Y si no es por gracia, es porque no es por Cristo. La gracia viene de la mano con Cristo porque somos salvos por medio de la fe, no por las obras o por lo bueno que hagamos, sino por Cristo, quien se merece toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, tú eres el único merecedor de toda la gloria y toda la honra. Yo te pido que en esta hora, Señor, tú, Señor, hagas que verdaderamente atendamos a tu palabra. Que no permitas que nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor, sino que podamos predicar un evangelio verdadero, un evangelio libre de contaminación, libre de levadura, Señor. Proclamar el evangelio de la gracia que tú nos regalas, Señor. Si en esta hora hay alguien, Señor, que no ha conocido tu verdad, que no ha conocido tu evangelio, yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús tú toques su vida, que tu amor sea derramado en su corazón por medio de tu Espíritu Santo. Sabemos que a ti, Señor, no te agrada el pecado. No te agrada el pecado. Pero, Señor, venimos delante de ti arrepentidos por cualquier cosa que no te agrade. Confesamos nuestros pecados como tú dices en tu palabra en 1 de Juan 9, confesad vuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Perdónanos, Señor. Perdónanos y cámbianos. Y haznos vivir bajo la gracia. No por lo bueno que hagamos
o por las apariencias que queramos demostrar a los hombres, sino más bien para demostrarte a ti, Señor, que te amamos y que queremos servirte y agradarte hasta el fin de nuestra vida, Señor. Tú eres el merecedor de todo. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguirte, a seguir tu verdad y a caminar una vida en santidad. Si tú no has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, créeme que hoy es el día. Hoy es el día para que abras tu corazón. Ahí en tu aposento, ahí en frente de tu computadora, con tus audífonos, donde sea que estés, no importa. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y haz esta oración. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Sé que he vivido una vida que no te agrada, pero también sé, Señor, que tú puedes perdonarme como dice tu palabra. Y yo vengo y confieso, Señor, que soy pecador, que necesito de tu gracia, Señor. Y yo confieso que tú eres el Señor de mi corazón, de mi vida. Confiesa con tu boca que Cristo es el Señor. Confiésalo. Señor, ven a mi vida, transfórmame, así como lo hiciste con Pablo, que te conoció y fue transformado. Yo quiero conocerte y ser transformado. Cambia mi corazón, cambia mi vida. Derrama tu Espíritu Santo, derrama tu amor. Ayúdame a caminar una vida en santidad, una vida en tu nueva naturaleza. Ya no viviendo yo, sino tú viviendo en mí, Señor. Tú gobernando, tú reinando, tú llevando el timón. Dame la gracia cada día para luchar contra esos pecados que no te agradan. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por ese regalo tan maravilloso que tú nos brindas, que es la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.